así iniciaste tu intervención. Cuando tú desmontas las mediciones de pobreza que están embutidas, ¿no? Estás cambiando el concepto. Estás diciendo que son pobres de patrimonio, aquellos que además de los que decía el comité técnico, y que no son pobres de capacidades y que no son pobres alimentarios. Entonces cambiaste el concepto. Y perfecto. Es decir, se vale cambiar el concepto, explicarlo y usarlo para mostrar los interesantes resultados que presentaste. Bueno, aquí lo dejo. Tenía otras cosas, pero no quiero abusar. Álvaro Urreta. Pues efectivamente muchas cosas, coincido con Vanegas de que provocas muchas reflexiones con esto y no, yo creo que habría que desatar nuevas reflexiones, nuevos espacios de diálogo para avanzar en todas estas dimensiones. Pero como el tiempo es corto, yo me concretaría 3 preguntas después de agradecer. La primera tiene que ver que en los últimos tiempos se ha discutido mucho la transformación de la economía, la sociedad y la política en este país en el marco de la globalidad. Rolando nos ha invitado a varios encuentros de este tipo donde se analiza con números muy concretos este proceso de transformación y donde el Estado también se transforma. Y lo que habría que ver, porque como los gobiernos plantean el combate a la pobreza desde una perspectiva programática y no estructural, habría que ver entonces en este marco contextual, correlacionarlo con los diferentes programas que históricamente se han dado desde el Estado para combatir, atenuar, resolver, en fin, el asunto de la pobreza. Vamos desde Cárdenas, pero bueno, vamos desde PIDER con Banco Mundial en el 73 y el SAM y el PRONAL y el COPLAMAR y todo. Es decir, cómo se han cambiado esos programas en el marco del contexto de la transformación del Estado y la economía en las últimas décadas. Ese es un primer asunto. Y cómo se ha cambiado, y esa es la pregunta, de programas con acción colectiva, ¿no?, a programas focalizados, individualizantes, con transferencias monetarias solamente, ¿no? Es decir, vamos de solidaridad a Progresa, por ejemplo, ¿no?, y desde antes. Segunda, y ligada a este asunto, cómo estos programas en el marco de esta lucha por la pobreza, contra la pobreza, marginación y desigualdad, tienen su soporte presupuestal único o requieren de ligarse de otros instrumentos del Estado. Por ejemplo, Solidaridad tenía ramo 26 y lo utilizaba para todo, para todas las acciones productivas, sociales, educación, escuelas, todo, salud. Coplamar en parte también. Y Oportunidades no, y Prospera ahora sí, pero requiere de que otros instrumentos se sumen, porque si no se suman instrumentos y otras instituciones, no hay gobernanza, dijéramos, en términos de acción contra la pobreza. Entonces, bueno, ¿cómo está ese asunto en las 3 pobrezas, ¿no?, las capacidades, la alimentaria, la patrimonial? Y la tercera y última, bueno, en este seminario estamos para analizar, pero también para buscar soluciones y propuestas. Y como la pobreza circula, porque además hay otras muchas pobrezas, como lo has dicho muy bien, y circula, digo, San Quintín es muy claro, unas zonas ricas, muchos pobres, pero así está el país, circulan los pobres. ¿Cómo pensar en una nueva política de Estado para resolver estas acciones y un rediseño institucional, ¿no?, que se me antoja pensar que esta reflexión de hoy nos puede llevar a esas dinámicas propositivas? Y cierro por último más diciendo que cuidado, porque ahora estamos discutiendo en muchos foros que la pobreza alimentaria no es solo la proporción que se gasta en alimentos,
sino también la calidad de los alimentos. Y el problema, bueno, obesidad, diabetes, paradójico porque hemos encontrado con el Instituto de Nutrición en Guerrero, en la montaña, que niños con una impresionante carencia de alimentos tienen procesos de prediabetes, ¿no? Entonces es un fenómeno complejo, es decir, son muchas pobrezas, además de lo que algún día dijo Mario Luis Fuentes, de que hay que pensar también en la calidad de la vida como una parte complementaria, dijéramos. Bueno, son algunas preguntas. Gracias, Álvaro. Carlos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo en principio quisiera felicitar a Sergio por su perseverancia, porque ya son muchos años trabajando el tema y haciendo aportaciones en esto, y que nos dé la oportunidad de hacer la medición o de revisar los datos que ya existen con otra lente. Aquí un tema técnico más bien sería el tema de la comparabilidad en las series de datos. Uno en el tema de pobreza, que ya se vio que el coeficiente de Engel cambia, que las canastas cambian, y entonces eso genera un problema de comparabilidad en la medición misma de la pobreza por ingreso. Y la otra en la marginación, ¿no? Esto que tú has sido pionero en esto desde hace mucho, el tema de cómo se hace la estratificación y si se considera la primer componente o se agrega la segunda, y se van tomando decisiones metodológicas que terminan haciendo difícil la comparabilidad. Por ahí ya hay algunas propuestas, Fernando, Delfino, para poder hacer comparable los índices de marginación. Creo que eso no obstaculiza los resultados a los que llegas, pero sí sería interesante tratar de hacer esa medición ajustada para poder hacer comparación en el tiempo. Y la otra, me gustaría escuchar tu opinión en el sentido de que si bien se trabajan 3 dimensiones, desigualdad, pobreza, marginación, ver si podemos avanzar más a las relaciones causa-efecto, o sea, relaciones causales donde, por ejemplo, pobreza, marginación, que van a método multidimensional, se analizaran a la luz de la desigualdad, es decir, qué tipo de relaciones causa-efecto encontraríamos ahí. A mí me gustaría saber eso, esa opinión tuya, y ver un poco bajo la óptica de CEPAL, que está insistiendo mucho en trabajar desigualdad, y estos temas tradicionales de pobreza, marginación, verlos a la luz de la desigualdad, y en particular de los modelos de desarrollo de nuestros países, para pasar de lo descriptivo a lo más explicativo, ¿no? Y eso llevaría pues a la reformulación de políticas, a este rediseño institucional que tendría que ver con, si tenemos un buen análisis causal, podríamos ir más a las causas que a los efectos. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría escuchar tu opinión en cómo darle esta utilidad a estos trabajos que has venido haciendo con ya mucho tiempo. Gracias. ¿Alguien más? No, pues entonces escuchemos a Sergio, ¿no? Bueno, quizá hasta en orden de cuestionamiento. Yo comparto esto de que estoy cambiando el concepto, ¿no? Efectivamente, lo dejé escrito en 2 lugares. La pobreza de capacidades sería aquella que el bolsillo de una persona, pensando en lo individual, una vez habiendo cubierto los gastos pensados para alimento, no tiene suficiente acceso con el resto para accesar a los gastos de educación y salud. Y la de patrimonio, que a lo mejor le debo nombrar de otra forma, lo que quedó es la pobreza excluyente. La pobreza patrimonial excluyente sería, una vez vencidos los gastos de alimentario, educación y salud, el ingreso le es insuficiente para cubrir la parte patrimonial, vestido, vivienda y transporte. De ahí mi interés de compararlo con el salario mínimo, ¿no? Una cosa que está en la gráfica y no dije, la asociación libre a veces funciona muy bonito.
Hay análisis que dicen que 5 salarios mínimos, y sobre todo lo he escuchado de investigaciones en Puebla, en la UAP, 5 salarios mínimos sería lo ideal para pensar en un real salario, ¿no? Y la pregunta la he hecho varias veces, porque yo me la hice. Bueno, ¿qué porcentaje de la población en México, en tanto lo individual, con todo y lo que eso significaría? No, hay que hacerlo sumado y entonces hay varios que trabajan, pero en términos individuales, 5 salarios mínimos, ¿qué porcentaje de la población en México gana menos de ese 5 salarios mínimos? Lo he preguntado estudiantes, maestrantes, doctorantes, doctorados y más, ¿no? Y la mayoría respondemos como mínimo 60, lo hemos hecho. Como máximo 80, que eso es lo que más podríamos responder. No tenemos que hacer ningún censo, pero cada quien reflexione al respecto de lo que estoy diciendo y entonces ahí les va la respuesta. 94.4% a nivel individual está debajo de los 5 salarios mínimos. De ahí mi propuesta con Nora Lustig de revisar una estructura en términos de salarios mínimos a nivel internacional. Yo estoy convencido, me falta probarlo, pero ahí les va. Yo creo que los 5 salarios mínimos en otros países ocupan el mismo lugar, 94%. ¿Cuál es la diferencia? Que un salario mínimo sí les alcanza, el poder adquisitivo, que es un poco de la pregunta que hay al respecto, ¿sí? Este salario mínimo ocupa 30 y tantos, cae por ahí del cuarto decil. Yo creo que en otros países también, sí, pero la diferencia es que ese 1 sí alcanza, acá el 1 queda claro que no alcanza ni para una persona, en tanto que es un salario, repito, de pobreza per se, puesto que está por debajo del límite patrimonial. Los comentarios tanto de Israel como de Fernando me ratifican lo que yo pensaba, ¿no? La pobreza de capacidades es una pretensión de, a partir de ahora vamos a mostrar cómo esa pobreza de capacidades va a ir disminuyendo, porque nuestro programa se dedica a eso, educación, salud y alimentación. No recuerdo el año, pero muy temprano del sexenio anterior, deslindaron y dijeron, nosotros no combatimos la pobreza de capacidades, ni la alimentaria, pero lo hicieron oficial, donde ya no perseguían la pobreza de capacidades. Al final de cuentas, repito, el componente nos indicaba que eso se iba a hacer, pero se anexa con esa medición de pobreza en particular, y qué bueno la aclaración, no fue el comité, fue Cedesol, pues sí, es una sospecha de que esto era una decisión técnica. Y recuerden, jerarquía mata talento, y por eso mejor me quedé en la UAM, ¿no? Donde lo que yo hago lo logro imprimir. Infinidad de cosas se quedaron en el tintero y tanto se quedaron en el tintero, repito, que hasta un año se mantuvo ahí guardado ese índice de marginación municipal. Esta historia de Pieder, Coplamar, hay una tesis de actual doctora Gabriela Barajas, UAM Azcapotzalco, la tesis es de Economía UNAM, con Verónica Villarespe como la asesora de esta tesis, donde hace un recorrido muy bonito sobre las semejanzas y diferencias de los distintos programas en los distintos sexenios y ve cómo las cosas se están repitiendo. Hay cambios técnicos sutiles, pero desde hace rato se está haciendo mucho el mismo asunto, ¿no? Yo diría así como a punto a pie de página, sí, lo que pasa es que el FMI es el mismo desde entonces. Tema de investigación, sin duda. Y como en muchos momentos, no me crean, comparen lo que estoy diciendo con algunos eventos. En tanto un rediseño, yo trataría entonces, y por eso digo, jerarquía mata talento, y entonces aquí las ideas pueden fluir. Al fin no está el jerarca para decidir, porque me lo dijeron varias veces, sí, eso es para la segunda etapa, ¿no? Varias veces a mí me dijeron, eso es después. Ok, después de 10 y tantos años el después no ha llegado. Rediseño. Suena muy fuerte lo que voy a decir, pero lo es. Para mí, después de una serie de congresos de políticas públicas desde 2001 que me dediqué a meterme más a fondo en esto, Cedesol, y perdón por el asunto,
perdón por los callos que pueda yo pisar, Sedesol es alcahuete, chivo expiatorio y tapadera de las demás secretarías. Se le atribuye la solución, se le busca, se le pide la solución a Sedesol cuando el problema lo generó otro lugar. 4 importantes. En tanto rediseño, yo hablaría de una reconsideración, más que rediseñar las políticas públicas, porque simplemente auméntale 50 pesos, mejor vámonos a la zona serrana, no, vámonos a la zona urbana, pero es caldo de lo mismo. Salario mínimo. Queda claro que no es un salario mínimo como está escrito. Por lo tanto, habrá que incrementarlo y por supuesto va a generar inflación, etcétera, etcétera. De acuerdo, hablemos de un programa para ir subiendo el salario mínimo para que recupere su poder adquisitivo, donde se decía, palabras del doctor Porras, Agustín Porras, desde Echeverría empezó a bajar el salario mínimo como poder adquisitivo. Es decir, él menciona, en los 70 el salario mínimo sí cumplía su función socioeconómica. Ha bajado, es decir, no ha aumentado lo que debió aumentar, y entonces ahorita andamos en esa proporción, casi que se parece a la quinta parte, por eso mencioné los 5 salarios mínimos. Salario mínimo hay que cambiarlo, urge, desde hace mucho además. Empleo. Constantemente nos dan medidas de empleo donde, y veamos las notas periodísticas y oficiales, número de empleos. Sí, pero nunca nos dijeron número de salarios mínimos. Si a mí me dicen 5,000 empleos con 5,000 salarios mínimos, pues nada más hago la división y es 1 a 1, pues sí, puedo aumentar tantos empleos que de todos modos siguen siendo de pobreza. Si a mí me dicen 5,000 empleos, perdón, 3,000 empleos con 6,000 salarios mínimos, pues ya cambia un poco la cosa. No, me baja el número de empleos, pero estamos dando una aportación mucho mayor. El salario mínimo tiene que ser modificado y junto con eso el empleo en términos de un empleo, ¿cómo llamarle?, selectivo. Necesitamos una serie de cosas que no se generan empleos. Los empleos que se generan es a partir de ciertas inversiones, donde esas inversiones, me parece, no están analizadas en tanto cuál va a ser el crecimiento del individuo, no de la empresa, no del capital que se haya invertido. Los empleos tendrían que ser modificados en tanto cuáles son los empleos que necesitamos, ¿no? Hay muchos concursos que está ganando México en esto de los estudiantes del Poli, la robótica, en esto de la UAM y ganó un premio de quién sabe cuánto. ¿Y dónde quedan esos cerebros? ¿Qué estamos haciendo para becar en otro sentido que sí lo tenemos, ¿no? Las becas para los alumnos, lo discutíamos en el salón, son excelentes, ¿no? Una beca de doctorado de repente es mucho mayor que el salario que recibe un jefe de departamento, un subdirector de área. Entonces, pues, me quedo estudiando, pero eso termina, ¿no? Tiene una finitud. Por lo tanto, el empleo también tendría que ser revisado en tanto que necesitamos. Uno de esos, y me referiré al 4º nivel, tiene que ver con el campo. Hemos abandonado, no es el campesino, que sí en los hechos, pero no es el campesino el que abandonó el campo, sino el sistema económico abandonó el sector primario. Le estamos apostando al sector terciario desde hace años, por turismo, por ciudades mágicas, pueblos mágicos y todo lo que tenga que ver con servicios, pero nada con agropecuario, nada con materia prima, en fin, hay muchas cosas que están abandonadas en este país en términos de empleo, que ya no importa generar ese tipo de empleos. Tercero, recaudación y sobre todo en términos de sistema financiero. La recaudación ya sabemos a lo que nos referimos, que si reducen o no los costos, que si les regresan la lana o no, pero lo que quiero subrayar de la parte financiera es, por ejemplo, y por eso lo de empobrecimiento, quienes han solicitado un préstamo hipotecario, ¿no? ¿Con qué tasa? Si nos va bien, es una tasa al 7%, pero pagadera en 5 años, ¿no? Si no, te vas a 15, 20 años con 11, 13, 15, creo que hasta 17%. Y además con refinanciamiento, que eso es mortal. No estoy hablando nada más de números, sino Canadá, al mismo tiempo que en mi casa pedimos un préstamo hipotecario, unos cuñados en Canadá pidieron un préstamo hipotecario,
a los mismos plazos, ¿no? Allá les cobran 3% de interés, a nosotros 13%. Eso es empobrecimiento. Estoy haciendo que el banco gane más. Y no es el mercado. Son decisiones que se toman en tanto cuánto le vamos a permitir como tasa de interés, hasta las tarjetas de crédito, ¿no? Aquí nosotros estamos bastante afectados por ese porcentaje en las tarjetas de crédito, pero me refiero mucho al hipotecario, donde justo el acceso al patrimonio está, digamos, ayudado, acoplado con todo el sistema bancario, donde pues con que les paguemos el 3%, sin duda que están ganando, ¿no? Y el último, entonces, la soberanía alimentaria. No hablo de la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria es permitir que el mercado vaya tomando decisiones. Y hablar de soberanía alimentaria es, deberíamos ser autónomos, ¿no? Yo no he escuchado, y ahí no sé si lo vaya a hacer, porque muchas cosas justo me han llevado a estudios y otras cosas. Yo no he escuchado ese análisis de lo que comemos, de dónde viene. Sí he escuchado, por ejemplo, yo no sabía, arroz se cosechaba en Nayarit, ya desapareció parte, si no es que todo, de la cosecha de arroz de Nayarit. ¿Por qué? Porque no hay soberanía alimentaria. El mercado manda y por lo tanto nos olvidamos de esa parte. 4 elementos para pensar, más que en un rediseño, reconsideración de los caminos. Salario, empleo, recaudación y finanza, más soberanía alimentaria, hablaría de otro país con otra lógica. Si seguimos pensando en el combate a la pobreza y defendiendo que eso es un combate a la pobreza, para mí es atención al pobre. Y afortunadamente, jerarquía mata talento no aplica. Muy bien, Sergio, pues muchas gracias.